Estamos con Miguel Ángel Osa, que nos va a contar un poco cómo ha habido el conflicto armado. Para empezar, ¿qué es el conflicto armado para usted? Para mí el conflicto armado es una secuencia de ideas entre personas diferentes que quieren mostrar sus ideologías a través de la violencia, afectando a sí mismos su vida y la de la comunidad. Segundo, ¿de qué zona del país proviene y cómo vivió el conflicto armado? Vengo desde Sonsón, Antioquia, y vivir el conflicto armado fue una etapa dura de la vida porque tú sales de tu hogar natal y no sabes nada del mundo. Tienes que vivir experiencias nuevas, no es lo mismo, ya no confías en las personas y ha sido muy difícil. ¿Qué consecuencias trajo el conflicto armado? ¿Cómo marcó su vida a nivel personal, familiar y social? Consecuencias del conflicto armado: primero salir del hogar sin nada, vivir una experiencia donde las personas a uno lo miran diferente solo por el hecho de ser una persona desplazada, donde sobresalir en la sociedad siempre va a ser más difícil por las situaciones económicas y sociales. ¿Cómo fue su experiencia mientras estuvo involucrado en el conflicto? La experiencia mientras estuvimos involucrados en el conflicto armado fue muy duro porque fue un desplazamiento nocturno, todo el mundo pues con miedo, no sabíamos la intriga, si podíamos salir con vida o fallecer en el intento, salir sin nada y buscar una vida nueva. ¿Qué cambios surgieron en su vida después del conflicto? ¿Qué cambios surgieron en mi vida después del conflicto? Cambié mucho la mentalidad, ya no confiaba en nadie, todo me parecía más abrupto, eh, no sabía cómo sobresalir en la sociedad porque la mente queda afectada después de eso y uno ya todo lo ve con ojos diferentes. De sus experiencias, ¿cuál fue la que más marcó el conflicto armado y por qué? De mis experiencias, la que más marcó el conflicto armado fue después de ser una persona desplazada, participar en ser integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Y por qué? Porque es una experiencia diferente pasar de estar detrás del cañón como carne como carne de cañón, pasar a ser una persona a la cual porta su arma es muy diferente, la verdad. ¿Cómo está viviendo el proceso de posconflicto y reintegración? Yo no creo, la verdad, en el posconflicto y la reintegración a la sociedad porque aunque uno perdone y aunque el tiempo pase, yo creo que la experiencia siempre queda marcada y la sociedad siempre va a ser más difícil con uno. De acuerdo con sus experiencias, ¿cuál cree que debe ser la postura política del nuevo gobierno ante el proceso de paz? La postura que debe tener el nuevo gobierno ante los procesos de paz debe ser más drástica, más radical con las personas que cometieron estos actos violentos contra las personas, contra la comunidad, porque no es justo que después de que ellos hicieron todo el daño que hicieron, simplemente eso es como felicitarlos por lo que hicieron o simplemente vender el país, porque para mí no deberían tener derecho a un poder político o a una reintegración tan fácil hacia la sociedad. Yo creo que debería más bien pagar primero por lo que hicieron y ahí sí reacoplarse a la sociedad. ¿Cree usted que el rol de los medios masivos de comunicación y las redes sociales han polarizado el país? A pesar de que la tecnología hoy en día está reflejada en todo el mundo y se puede llegar a muchos lugares, la información como es no llega a las personas que deben. A pesar de que somos un país que tiene libre expresión, no se publica toda la verdad acerca de lo que es el conflicto armado. Me parece que se tapan muchas cosas que la verdad la comunidad debería saber. Gracias, señor Osa.
Bueno, buenas tardes, señorita Jennifer. Nosotros le vamos a realizar una serie de preguntas sobre el conflicto armado. Primero, ¿qué es el conflicto armado para usted? El conflicto armado para mí es un grupo al margen de la ley que le hace daño a las personas inocentes. Segundo, ¿de qué zona del país proviene y cómo vivió el conflicto armado? Yo provengo de Manzanares, Caldas, y ese conflicto me dejó un desplazamiento forzado. Tercero, ¿qué consecuencias trajo el conflicto armado y cómo marcó su vida a nivel personal, familiar y social? Consecuencia, pues iniciar una vida desde cero. Y en lo personal, pues me dejó psicológicamente pues consecuencias muy marcadas. En lo familiar, la separación de mi familia totalmente. Y en lo social, pues dificultad para acoplarme a una nueva sociedad, un nuevo lugar. Cuarto, ¿cómo fue su experiencia mientras estuvo involucrada en el conflicto armado? Pues para mí fue cruel y también para la familia, ya que esas personas se apropiaron de todo lo que nosotros habíamos construido durante mucho tiempo. Entonces pues fue una experiencia muy fea. Quinto, ¿qué cambios surgieron en su vida después del conflicto? Pues llegar a la ciudad de Bogotá, empezar desde cero, empezar una vida nueva, conocer gente, bueno, pues básicamente eso. Sexto, de sus experiencias, ¿cuál fue la que más le marcó en el conflicto armado? Dejarlo todo, ¿Por qué? porque pues mi familia tuvo que dejar todo lo que habíamos construido con mucho esfuerzo. Séptimo, ¿cómo está viviendo el proceso de posconflicto y reintegración? Mi familia y yo lo hemos vivido individualmente porque nosotros no hemos participado en ningún programa o proyecto para pues, mejorar lo de las víctimas del conflicto armado. Octavo, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál cree que debe ser la postura política del nuevo gobierno ante el proceso de paz? Pues yo no estoy de acuerdo con el Tratado de Paz, entonces pues, la verdad me parece que no deberían pues, hacer acuerdos con esas personas que hicieron tanto daño y tanta maldad a las personas inocentes. Bueno, ¿cree usted que el rol de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales han polarizado el país? Sí, yo creo que las redes y los medios sí tienen una gran influencia en el país ahorita para todo eso, para el conflicto. Décima pregunta y última. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proceso de paz en Colombia? Pues si realmente ahorita están en lo del acuerdo de paz, entonces pues que haya justicia y pues y segundo también pues que mi familia y yo podamos volver a la tierra donde crecimos y vivir tranquilos allí. Primera, ¿qué es el conflicto armado para usted? El conflicto armado es una pelea que hay entre el gobierno y los grupos al margen de la ley. Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿De qué zona del país proviene y cómo vivió el conflicto armado? Vengo de Fundación Magdalena. El conflicto armado lo viví en el 2002, fui desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia. Entraron a mi pueblo, Fundación Magdalena, el 10 de marzo y nos dieron una hora para salir. Salimos, pues que si no salíamos nos mataban. En ese momento tenía 16 años, nos tocó salir así como estábamos, corriendo porque pues vivíamos en un corregimiento donde solo entraban carritos a ciertas horas. Esto fue como a las 6 de la tarde. Montamos en los burros los bultos que teníamos mientras ellos se quedaron en el pueblo. Bueno, pasaremos a la tercera pregunta. ¿Qué consecuencias trajo el conflicto armado y cómo marcó su vida a nivel personal, familiar y social? Las consecuencias fue la pérdida de identidad, estrés, inclusión social, el no haber podido regresar a mi tierra y efectos económicos.
Esto marcó mi vida de forma negativa, pues guardé mucho odio por mucho tiempo, pero pues he aprendido a luchar por los sueños y no a quedarme en el recuerdo. Ok. Pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su experiencia mientras estuvo involucrado en el conflicto? Fue dolorosa y aterradora al ver cómo nos amenazaban para quedarse con nuestras tierras. Al enterarnos de las familias que no salieron, las mataron y a las mujeres las violaron. Bueno, pasaremos a la siguiente. ¿Qué cambios surgieron en su vida después del conflicto? A pesar de que fue muy traumático, hubieron buenos cambios después de salir de ese conflicto, porque al llegar a Bogotá, luego de un tiempo, pude terminar mis estudios y obtener un empleo para apoyar a mi familia. Bueno. Sexta, de sus experiencias, ¿cuál fue la que le marcó el conflicto armado y por qué? La experiencia que más me marcó fue el desplazamiento, porque al sentirse amenazado es aterrador. No. Séptima, ¿cómo está viviendo el proceso de posconflicto y reintegración? Lo estoy viviendo con una nueva visión, teniendo esperanza, reviviendo pues la esperanza que había muerto en mí, con una expectativa enorme de cambio y transformación. Y por la reintegración es muy complicado este tema para regresar a mi tierra, pues ya llevo una vida en la ciudad. Octavo, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál cree que debe ser la postura política del nuevo gobierno ante el proceso de paz? La postura política del nuevo gobierno ante el proceso debe ser comprometerse a seguir con el proceso, porque la guerrilla no se va a postrar solo por una rebaja de penas. Deben seguir con la negociación, declinando su aspiración de reeleccionarse, pues este proceso no se puede congelar. Noveno, ¿cree usted que el rol de medios masivos de comunicación y de redes sociales ha polarizado el país? Creo que sí, porque nos venden una idea errónea de la verdadera situación del país, tanto los medios de comunicación como las redes sociales, empobreciendo la capacidad de reflexión. Todo esto convierte en negro y blanco. Hay una clase de filtro que todo la transforma en gobierno u oposición. Décimo, ¿cuáles son sus expectativas frente al proceso de paz en Colombia? Mis expectativas son poner fin al conflicto armado. Primero, ¿qué es el conflicto armado para usted? Bueno, para mí el conflicto armado son un grupo de personas que apoyan o son pagadas por el gobierno para que el mismo se mantenga en el poder. Segundo, ¿de qué zona del país proviene y cómo vivió el conflicto armado? Soy de Maracay, estado Aragua, Venezuela, y pues el conflicto armado se ve desde hace 14 años. Muchas personas se han obligado a irse del país. Y pues en ese aspecto yo lo viví así, viví lo que es la falta de medicamentos, de medicina, y me vi obligada a salir del país. Listo. Tercero, ¿qué consecuencias trajo el conflicto armado y cómo marcó su vida a nivel personal, familiar y social? Pues las consecuencias las estoy viviendo todavía, ya que personalmente tuve la necesidad de salir del país. Familiarmente, mi familia se quedó en Venezuela. Socialmente, pues también todos los que yo conocía están en Venezuela o en otros países. Y las consecuencias son la separación, la nostalgia, reintegrarse a otra nueva sociedad, adaptarse. 4. ¿Cómo fue su experiencia mientras estuvo involucrado en el conflicto? Pues mi experiencia fue difícil, ya que mientras estuve en el conflicto, pues había manifestaciones, la policía agredía a las personas, la Guardia Nacional también agredía a las personas, hay muchos presos políticos, había mucha más escasez. 5. ¿Qué cambios surgieron en su vida después del conflicto? Pues los cambios fueron radicales. Como mencioné anteriormente, dejé toda mi vida allá y cuando me vine para acá, pues estoy rehaciendo mi vida, comenzando desde cero. Listo. 6. De sus experiencias, ¿cuál fue la que más le marcó en el conflicto armado y por qué?
Pues el haber dejado a mi familia fue la que más me marcó, ya que el lazo familiar yo creo que es todo, la familia lo es todo para uno. Séptimo, ¿cómo está viviendo el proceso de post-conflicto y reintegración? Pues ha sido bastante duro, ya que estar en otro país, como mencioné, adaptarse, comenzar de cero, solamente cuentas contigo mismo, no conoces a nadie. Pues ha sido un proceso bastante difícil, pero igualito hay que tener las fuerzas para seguir adelante. Octavo, de acuerdo con sus experiencias, ¿cuál cree que debe ser la postura política del nuevo gobierno ante el proceso de paz? Pues el gobierno tiene que tener mano dura, ya que esas personas, la mayoría son delincuentes. Y pues creo que el gobierno debería aplicar más justicia para ellos, para que no hubieran tantos asesinatos ni tanta crisis en los países. Novena, ¿cree usted que el rol de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales han polarizado el país? Pues yo creo que las redes sociales han ayudado bastante a que el país se entere de cómo están otros países. Yo creo que las redes sociales son un medio de bastante ayuda, ya que muchos medios de comunicación de ciertos países no dicen toda la verdad. Décima y última, ¿cuáles son sus expectativas frente al proceso de paz en Colombia? Pues desconozco el proceso de paz acá en Colombia, pero yo creo que todo tiene sus contras. Deberían de evaluar bien y sentarse, poner cartas sobre la mesa, como decimos, sobre el proceso de paz. Y pues yo digo que sus ciudadanos deberían de elegir muy bien, minuciosamente esa decisión. Listo, muchas gracias.